Bienvenidos una vez más a Informática Aplicada a la Educación. Como siempre, Luis Santana González, instructor. En el capítulo 6 vamos a tomar el tema de métricas de la información. Unidades de medida de información. Es posible determinar las unidades de medida de información en tres grupos fundamentales: de almacenamiento, de procesamiento y de transmisión de datos. Almacenamiento. Las medidas de almacenamiento son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio disponible hay en una unidad de memoria. Registro del espacio que hay en un dispositivo dado para grabar datos e información de manera permanente o temporal. Como pueden ver en la siguiente tabla, la información también tiene unidades de medida, así como las tienen las unidades de valores estándares para diferentes situaciones, ya sean pesos, ya sean longitudes, así como también líquidos. Unidades de medida. La unidad básica fundamental de medida en informática es el bit. Un bit representa un carácter, un número o un símbolo expresado en términos de números binarios, es decir, 0 o 1. Un bit representa un 0 o un 1. La unión de 8 bits vienen a formar la siguiente categoría de unidad, que es el byte. Un byte, representado tal como vemos en la tabla, byte, es de 8 bits. Es decir, la unión de 8 bits es considerado un byte. Es por esto que también podemos decir que un bit es un octavo de byte. 8 bits es igual a un byte. La unión de 1024 bytes forman un kilobyte. La unión de 1024 kilobytes forman un megabyte. 1024 megabytes, un gigabyte. 1024 gigabytes, un terabyte. 1024 terabytes, un petabyte. 1024 petabytes, un exabyte. 1024 exabytes, un zettabyte. Y 1024 zettabytes, un yottabyte. Como pueden ver, los tamaños en bytes están representados en la tabla mismo a la derecha. La última denominación, que es el yottabyte, es un número sumamente grande, como pueden ver aquí, ¿no? ¿Lo pueden leer? ¿Cuál es este valor? Muy bien. Entonces, como característica adicional a este sistema de numeración, tranquilamente se les aplican las conversiones convencionales, tal como lo han aprendido en física, ¿sí? Se pueden hacer representaciones en transformaciones si queremos saber un valor determinado, a cuántos gigabytes equivale, a cuántos megabytes, a cuántos kilobytes. La forma de transformar estos valores son los mismos que aplicamos en física. Las medidas de almacenamiento son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio disponible hay en una unidad de memoria. Registro del espacio que hay en un dispositivo dado para grabar datos e información de manera permanente o temporal. Ya habíamos escuchado este concepto, ¿verdad? Pero vamos a identificarlo aún más en nuestros sistemas computacionales. Es decir, los sistemas operativos
nos muestran estas terminaciones o estas unidades de medida muy a menudo. Por ejemplo, en las propiedades del equipo o cuando seleccionamos en el navegador, en el explorador de archivos de Windows y vamos a ver nuestros equipos, nos aparecen las unidades de almacenamiento diciéndonos, por ejemplo, que hay tantos gigabytes disponibles de 682, perdón. Eso quiere decir que el disco es de 682 gigabytes y están ocupados 448 gigabytes. Lo representa de manera gráfica. Esta es la representación de lo que está ocupado versus lo que está desocupado. Perdón, versus lo que es el tamaño del disco, ¿sí? O de la unidad de almacenamiento. La unidad de almacenamiento tiene este tamaño y lo que está ocupado es apenas este tamaño. Más de un cuarto serían. Y tenemos una unidad que de 247 GB están disponibles 178. Es decir, este es el tamaño de la unidad, esto es lo que está ocupado y esto es lo que resta. ¿Ok? Nos dice que están disponibles esta cantidad, 448 GB de 682. ¿Cuánto estará desocupado? Vamos, hagan el cálculo. Asimismo, acá nos da mediciones en este caso, como ven en esta gráfica, o en esta ventana, perdón, en esta ventana, están dándonos información de qué tamaño de ocupación tienen en nuestro sistema ciertos tipos de documentos. Aplicaciones y características, escritorios, archivos temporales, documentos, nos está diciendo que están ocupados. Y vean cómo se están utilizando las notaciones de métrica. 618 megabytes, 16.3 gigabytes, 219 megabytes, ¿sí? Entonces, estas son las cantidades o las métricas de información. Estructuras del disco duro. Un disco duro está repartido o está seccionado en pista, sector y clúster. Es aquí donde se guarda la información, pero esto ya es un señalamiento físico, ¿sí? Son los sectores que marcan o se marcan en el disco duro con información. Eso lo veremos más adelante con mayor detalle. Pero sin embargo en la representación nos dicen cómo se dan las ocupaciones. Y a través de esas ocupaciones obtenemos las métricas para que nos determinen los tamaños y nos digan en su denominación qué tanto está ocupado o en qué magnitud. El bit. La unidad básica en información es el bit. Un bit, el término bit, viene de binary digit, que en español se traduce como dígito binario. Evidentemente, esta unidad es demasiado pequeña, que se reduce a interpretación dual de 1 y 0, como decir abierto o cerrado, o como decir sí o no. Para esto se hace uso de conjuntos de bits. Como ya habíamos dicho, el byte es la unidad mínima funcional. Un byte es una letra. Podemos verlo en los códigos ASCII. El código ASCII es la tabla estándar de tipologías o de tipos o caracteres que se utilizan en el medio informático y están acompañadas de un código binario que si vamos a contarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 están compuestas de un byte. Es lógico, porque ya dijimos que un byte representa un carácter y eso es lo que está representando aquí, un carácter. Entonces, vemos la equivalencia binaria de la letra A mayúscula, la equivalencia binaria de la B mayúscula, la equivalencia de la C mayúscula, aquí venimos, y esto es su equivalencia en binario. ¿Sí? Este número binario tiene pertenencia, este conjunto tiene pertenencia a este código o a este carácter. ¿Correcto? Kilobyte. Equivale a 1024 bytes y es usualmente esta es la unidad de medida en la que se almacenan archivos de texto no muy extensos. Como pueden ver,
tenemos aquí evidenciación de lo que es una exploración de archivos y nos dice entre sus propiedades cuánto mide. ¿Sí? Nos dice aquí que el tamaño de un archivo fue medido en 10.7 kilobytes. Aquí vemos documentos de Word, ¿sí? Documentos de Word guardados y vean, están representados la mayoría en kilobytes. O sea, como dice aquí, usualmente es la unidad de medida en la que se almacenan archivos de texto muy extensos. Y aquí están las medidas, ¿no? Se verifica. Megabyte equivale a más de 1 millón de bytes y comúnmente archivos de tamaño considerable se almacenan en esta unidad. Por ejemplo, imágenes de alta resolución. Megabyte se entiende que es 1024 kilobytes, 1 megabyte. ¿Sí? Entonces, 1 megabyte comprende aproximadamente, o exactamente sería en este caso, 1.048.576 bytes, lo que contendría una novela. En esta ventana se hace una representación de lo que son los archivos y sus contenidos. Si nosotros tenemos un archivo en el cual vemos sus propiedades y nos dice 0 kilobytes, quiere decir que es un archivo vacío. De 0 a 10 kilobytes es un archivo minúsculo. De 10 a 100 kilobytes es un archivo pequeño. De 100 kilobytes a 1 megabyte es un archivo mediano. De 1 a 16 megabytes es grande. De 16 a 128 megabytes es enorme. Y más de 128 megabytes es gigantesco. Entonces, tienen una idea. Con esto háganse una idea, más o menos, cuando ven un archivo de un tamaño, ustedes les pueden dar una denominación exacta. Ah, es un archivo pequeño, es un archivo mediano, es un archivo grande, o cada una de las denominaciones que pueda tener. Gigabyte equivale a 1.000 millones de bytes. Es la unidad que mayormente se escucha como marca promedial en almacenamiento de información. ¿Sí? El terabyte equivale a 1024 gigabytes y es una medida que se utiliza para referir a ordenadores de alta complejidad. Es decir, ya cuando estamos hablando de 1 terabyte, ya estamos hablando de mucha información, de bastante información. Actualmente ya existen discos duros que vienen hasta de 2 terabytes, 3 terabytes, 4 terabytes. Son discos muy grandes, tienen la capacidad de almacenar mucha información y esto no ha sido de sorprenderse, ha sido una situación normal que se ha venido dando año a año. Las demandas de almacenamiento son cada vez más grandes y esto ha hecho de que la industria también vaya a la par y vaya haciendo equipos con mayor capacidad de almacenamiento cada vez. Unidades de medida de almacenamiento, existen medidas superiores como el petabyte, el exabyte, el zettabyte, el yottabyte, las cuales es posible calcular multiplicando por 1024 la medida superior. No se hace o no se destaca de una manera más detallada este tipo de medidas, es porque son poco usuales. Son poco usuales y no tienen mayor incurrencia o recurrencia en actividades informáticas. Pero lo más seguro es que pronto veamos ya este tipo de numeración con la alta demanda de información y de almacenamiento que se da en el mundo. Pasamos a ver lo que son las medidas de procesamiento. La velocidad de un procesamiento de un procesador se mide en megahercios. Un megahercio es igual a 1.000.000 de hercios. Un hercio también se lo puede denominar como hercio o hertz. Es una unidad de frecuencia que equivale a un ciclo de repetición de un evento por segundo. Por ejemplo, un procesador que trabaja a 500 MHz es capaz de hacer 500 millones de oscilaciones o ciclos por segundo. Lo mismo decir que es capaz de realizar 500 millones de operaciones unitarias por segundo. Este término va relacionado hacia los procesadores o los microprocesadores que son el corazón de un CPU o de un computador.
Esta unidad de medida también se utiliza para medir la velocidad de transmisión de datos de un computador. Como ya la decía, el procesador determina o viene determinada su velocidad en megahertz. En este caso vemos un procesador AMD Athlon Dual Core XL60 de 1.90 GHz. ¿Sí? Esa es la velocidad que tiene su reloj interno. En las gráficas podemos ver las oscilaciones que han sido medidas de un elemento en Hertz. Como pueden ver, son estas oscilaciones, los cambios o los siglos que se repiten interminablemente, podríamos decir, en algún elemento que mantenga su medición o que se haya hecho su medición en esta unidad de medida. Unidades de medidas de transmisión. La transmisión de datos ocurre al descargar o subir archivos de Internet. También ocurre al trasladar información a un medio de almacenamiento. En caso de definir las velocidades de transmisión, se suele usar como base el bit por segundo o BPS, que se determina como bits por segundo. Los más utilizados son el kilobyte, el megabyte y gigabyte, siempre expresando en términos de por segundo. Podemos ver en la tabla las denominaciones. 300 kilobytes por segundo tiene una velocidad aproximada de descarga en kilobytes por segundo de 37.5. 600 kilobytes por segundo y así hasta llegar a 10 megabytes por segundo, lo que dice la tabla, ¿no? Que por último tiene 1250 kilobytes por segundo. Esta es una representación que se hace en base a un conteo de la capacidad de transmisión que se dé en el caso de descargas de archivos por internet o de copia de archivos. Esto se da en base a la calidad de la conexión, ¿sí? En el caso de la transmisión de archivos de un dispositivo a otro, incluso tiene que ver hasta con la calidad del cable, la densidad del cable, la calidad también determina la velocidad de transmisión. Entonces, es posible medirla. A continuación, nos encontramos como siempre con el cuestionario que deben resolverlo para que realicen su autoevaluación y puedan verificar qué tanto o de qué manera han asimilado lo que se pudo compartir en esta charla. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima entrega.